Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes aquí en el mes de enero. Ha habido muchas frío, muchas nevadas, pero le damos gracias a Dios que nos ha guardado. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios, que no sean palabras mías, para poder esclarecer estos temas escatológicos para tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy bonita. Si usted nos está aquí acompañando, nos está viendo a través de las redes sociales, espero que usted se integre a la familia y le damos gracias a los suscriptores, a los nuevos suscriptores que nos han añadido a YouTube, porque la gloria es para Dios. No queremos engrandecer este ministerio, el nombre de esta iglesia, el nombre del pastor Carlos Redimín. Queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos nosotros llamados, ¿verdad? Y le damos la bienvenida y comparta esta palabra de gloria a otros, ¿verdad? Tenemos ya más de 800 videos. Si usted ama a sus seres queridos, comparta esa sana doctrina con otros para quizás Dios los pueda tocar para que estos sean redimidos, ¿verdad? Y hoy tenemos una predicación muy importante, se llama ¿Por qué la señal de Jonás? ¿Por qué la señal de Jonás y su explicación profética? ¿Por qué la señal de Jonás y su explicación profética? Esta es una predicación escatológica. No crea que vamos a hablar que nada más que a Jonás se lo tragó la ballena y que porque desobedeció, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a predicar de Jonás, de que Dios mandó a Jonás a que hiciera algo y desobedeció y que no nos podemos escapar cuando Dios nos manda algo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que están mal esas predicaciones, pero no es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Dios. Vamos a ver cuál es el verdadero mensaje de Dios de la señal de Jonás y de la historia de Jonás en su iglesia, el Remanente de Cristo. Vamos a estar trabajando en Mateo 12, ¿verdad? Entonces, nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque está más apegada a los papiros del Qumran, a los papiros del Mar Muerto, como se le llame. Está letra por letra, igual que la King James 1611, y viene de una fuente confiable. No usamos la Reina Valera porque desgraciadamente esta tiene muchos errores teológicos y está patrocinado por fuentes equivocadas y por el Vaticano, ¿va? Y hoy vamos a ver esa historia de Jonás, ¿verdad? Esta historia de Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerda que quizás usted la escuchó cuando era un niño en la escuela dominical, que le enseñaran a cantar, ¿verdad? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y un pez muy grande se lo tragó, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver el verdadero significado. ¿Por qué? ¿Verdad? No vamos a escuchar fábulas de Jonás, vamos a escuchar qué dice la Biblia escatológicamente, cuál es la verdadera señal de Jonás, por qué los fariseos le pidieron señal a Jesús, por qué Jesús les dijo que la única señal que les iba a dar es la señal de Jonás. Hoy lo vamos a entender muy bien. ¿Y por qué? El por qué, porque es muy necesario que nosotros aprendamos diligentemente para nosotros poder discernir los tiempos que nos avecinan. En nuestro versículo principal se encuentra en Mateo 12:39, nuestro versículo principal dice así: más, ¿verdad? En algunas Biblias quitaron el más, ¿verdad? Más, él respondió y les dijo, ¿quién? Jesús, ¿va? La generación mala y adúltera demanda señal. Mas la señal no se le será dada, sino la señal de Jonás el profeta, sino la señal de Jonás el profeta. Entonces vemos algo muy importante aquí, que Jonás era un profeta. Un profeta. Muchas veces cuando escuchamos predicaciones, escuchamos historias en la escuelita dominical, tú te dicen que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, pero nadie te dice Jonás era un profeta. Eso es lo más importante que tú debes de aprender, que no cualquiera es profeta en la Biblia. No cualquiera, están contados. Y dice la palabra de Dios, hoy vamos a aprender esa señal, ¿verdad? Cómo Jesús le explica a estos grupos religiosos, tanto los escribas como los fariseos, que esa es la única señal que se les será dada, ¿verdad? Dice el contexto inmediato, ¿verdad? Vamos a Mateo 12:37. Dice la palabra de Dios, porque tus palabras serás juiciados y por tus palabras serán
condenados, ¿verdad? Esto no quiere decir que si yo digo muchas malas palabras, si yo digo groserías, me voy a condenar. No. Hoy vamos a entender a qué se refiere Jesús. Que si yo digo algo malo, ya me toca el infierno. No. Vamos a ver qué significa: por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Y dice el 12:38, el contexto inmediato. Entonces respondieron algunos, ¿verdad? Dicen algunas Biblias, pero dice ciertos es quiere decir que estaban contados ahí. Respondieron ciertos de los escribas. Los escribas son las personas que pasan las escrituras de un papiro a otro en ese entonces, ¿verdad? Que copiadores. Haz de cuenta que no había copiadora en esa época y la copiadora se llamaba escribas. Los escribas copiaban las sagradas escrituras, ni tampoco había celular, ¿verdad? Y dice, y de los fariseos diciendo, maestro. Pero fíjense cómo dice la Biblia, maestro, se está refiriendo a Dios, no cualquier maestro. Maestro con mayúscula quiere decir Dios. Deseamos de ti ver señal, a ver si es cierto, si tú eres el Mesías prometido, a ver si tú sí es cierto lo que tú has venido diciendo, que tú bajaste del cielo, a ver si es cierto, te mandamos una señal. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 1:22, ¿verdad? Que los judíos piden señales, mas los griegos piden sabiduría, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 1:22, en 2 Corintios 5:7, nos dice lo mismo, que la iglesia no camina por vista, sino camina por fe. ¿Se fija? Pero ellos son judíos, entonces ellos demandan una señal, ¿verdad? Dice, generación adúltera, no se le será dada más que la señal del profeta Jonás. Es el versículo principal. Generación mala y adúltera. ¿Y a quién le está hablando Jesús? ¿Al pueblo? ¿A los que estaban en las cantinas? ¿A los que estaban en los prostíbulos? No, Jesús le está hablando a los religiosos, a los que se vestían de fariseos, a los que tenían su gorrita, a los que tenían su talí, a los que tenían su sombrerito. A eso le está hablando, y Jesús, el mismo Dios, le está diciendo generación mala y adúltera. No porque te vistas de religioso, eres de Dios. No porque vayas a la iglesia, eres de Dios. Y estos demandaban una señal y Jesús dice, únicamente les daré la señal del profeta Jonás. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir leyendo el contexto inmediato, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, dice ballena, en algunas Biblias pusieron del pez grande, no, en la original, en la King James, dice ballena es un pez grande, 3 días y 3 noches. Ahí estará el Hijo con mayúscula, que es Dios, el Hijo del Hombre con mayúscula, en el corazón de la tierra, en 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches. Por eso tenemos un estudio nosotros de cuándo murió Jesús, 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, porque muchos religiosos, muchas denominaciones te enseñan, no, que Jesús murió en el Viernes Santo y resucitó el domingo. Pues yo no veo 3 días y 3 noches. O si tú te vas a Acapulco, a un hotel, y tú pagas 3 días y 3 noches y llegas como Jesús murió el viernes a las 6 de la tarde y te sacan el domingo en la madrugada, entonces hiciste 3 días y 3 noches. No. Jesús murió el viernes, por eso tenemos ese estudio, el miércoles, perdón, y resucitó el domingo. 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches lunares, no solares, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Jesús? Nos revela algo, dice, al corazón de la tierra, cuando los científicos todavía no sabían que ni había corazón de la tierra. ¿Sabía eso? ¿Sabía que en el corazón de la tierra se encuentra el infierno? Según la palabra de Dios, según la Biblia. ¿Y qué dicen los científicos de ahora? Que el centro de la tierra es un núcleo de lava y fuego. Bueno, pues no están tan mal. Están apegados con lo que dice la palabra de Dios, al centro de la tierra. No creas que cuando tú te vayas al infierno te vas a ir a 10 metros, a 15 metros, no vas a trabajar en las obras del subterráneo del metro, no, te van a mandar más abajo, te van a mandar al centro de la tierra. Tu alma se va a ir al centro de la tierra.
al corazón de la tierra. Dice el contexto inmediato, los varones, ¿verdad? Los varones, ¿verdad? O los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Entonces, ¿quiénes van a condenar a los judíos? Unos gentiles. Si usted se da cuenta de lo que está diciendo Jesús, lo vamos a ver. Vamos a ver la respuesta al final de esta predicación. Dice, los varones de Nínive se levantarán en juicio y con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí uno, o sea, Jesús, ¿va? Porque quitaron en muchas Biblias uno. Aquí uno es mayor que Jonás en este lugar donde estamos a ustedes hablando, ustedes religiosos y yo, le dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjense muy bien porque esta profecía escatológica tiene mucho sentido cuando nosotros la vemos y la discernimos. Usted va a saber la respuesta correcta, ¿va? ¿De qué habla de Jonás? ¿De qué habla del profeta Jonás? Vamos a leer Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 2. Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia, levántate, ¿va? Levántate. Me gusta mucho cómo empieza Jonás capítulo 1, versículo 2, porque versículo 1 habla que en dónde estaban, en qué lugar estaban. El versículo 2 dice, levántate, porque así están muchos hoy en día. Así hay muchas personas religiosas, así hay millones de personas que están en su sueño espiritual. Están, como dicen en mi país, ¿verdad? Están en sus laureles. Dice, levántate y ve a Nínive. Pero fíjese muy bien, algo muy importante que nos señala la Biblia, dice, ciudad grande, y pregona o predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí, ¿va? Nínive se está poniendo casi igual a la par que Sodoma y Gomorra. La maldad estaba creciendo. ¿Se acuerda que en la historia de Sodoma y Gomorra, Dios destruye con bolas de azufre y fuego del cielo a la ciudad y dijo que jamás se iba a edificar? Y hasta la fecha nadie ha edificado sobre las ruinas de Sodoma y Gomorra. Si usted lo busca en la arqueología, han encontrado la ciudad. Todas las ciudades que menciona aquí, Nínive, Sodoma y Gomorra, la Biblia, son reales geográficamente, si usted no lo sabe. Han ido antropólogos, han ido personas que se dedican a estudiar, arqueólogos, a estudiar esos sitios, y realmente va a la par con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un libro de historia, es un libro real de los acontecimientos que pasaron en esa época, ¿va? Dice, ve esa ciudad de Nínive. Pues Nínive, déjeme decirle que Nínive era casi igual que Babilonia. Era la más grande ciudad neopersa en esa época, que tú tardabas 3 días en recorrerla caminando. ¿Verdad? Estaba al lado del Tigris, está en Irak, y como dijo, y después desapareció también. Desapareció, ¿por qué? Porque en ese momento sí se arrepintieron, pero después, ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente? Por ejemplo, nuestros ancestros, quizás nuestros ancestros se arrepintieron. Dicen aquí que en los 1800 en Estados Unidos mucha gente se arrepintió, pero ya vemos las nuevas generaciones, se van alejando de Dios, se van olvidando de Dios, sacan a Dios de las escuelas, de la corte, los 10 mandamientos, se alejan de Dios. Al rato ya no lo van a sacar del dólar. Ahí sí no va porque tienen que imprimir otro dólar. Dice el 3, Jonás 1:3, el contexto general. ¿Y qué hizo Jonás? Escuchó y se levantó, pero no para obedecer al Señor, sino para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Pero pues Jonás no sabía, no tenía el intelecto, que no podía huir del Espíritu de Dios. Porque obviamente la Biblia señala que Jonás era un profeta. Entonces, si tú eres un profeta, obviamente el Espíritu de Dios caía sobre Jonás de vez en cuando. Iba y venía. Y dice, y descendió a Jope y halló un navío, ¿verdad? O una embarcación, un naviero, que partía
para Tarsis y pagando su pasaje, entró en él a irse con ellos a Tarsis delante del Señor. Se quería alejar delante del Señor, quería alejarse delante del Señor. Ya sabemos que nadie se puede alejar delante del Señor, de la presencia de Dios, mucho menos si tienes al Espíritu Santo. No te puedes escapar de él. ¿Va? Muchos predican eso, que no desobedezcas a Dios, que como Dios manda no debemos de desobedecer, que cuando estamos dentro de un peso, de cualquier situación, oramos y Dios nos escucha. Pueden predicar muchas cosas, pero el mensaje escatológico es otro. ¿Va? Huyendo de Dios. Él huyó porque no quería ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive era una ciudad pagana. Era una ciudad gentil, era una ciudad llena de maldad. Había mucha gente, había mucha maldad. Y él no quería ir ahí. Dice, no me van a escuchar. Él dedució, no me van a escuchar, no me van a hacer caso. Mejor me voy, porque yo pienso que Jonás pensó, le voy a fallar a Dios, yendo a Nínive. No porque a Jonás no se le dio su regalada gana, no fue a Nínive, porque había un motivo, porque dijo, pues, no me van a escuchar, no saben ni quién es el Dios de Israel, no saben nada. Estos tipos no saben nada de lo que Dios nos ha confiado a nosotros los hebreos, las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Entonces, dice el 4, mas el Señor hizo levantar un grande viento en la mar, e hízole una gran tempestad en la mar, y pensóse que se rompería la nave. Fue una tormenta tremenda. Si usted nunca ha estado en una nave, entre más pequeña sea la nave, es más peligrosa, ¿verdad? Yo cuando volaba aviones y helicópteros, entre más chiquito el helicóptero, más se sangolotea. Y también he entrado a la mar, que me han llevado pescadores. Una vez tuve la oportunidad que unos pescadores me llevaron en México, en la ciudad de Pánuco, me dijeron, vente, vamos a ir a recoger las redes que tenemos a mar adentro. Entonces, ya cuando el bote, que era un bote bien grande, ya está en mar adentro, olvídate cómo se mueven las olas ahí, te quieres agarrar hasta con las uñas de los pies. Ahora imagínate en una tormenta. Y entonces era un navío, dice, un navío de pasajeros. Entonces ha de haber sido un barco grande, porque iba de donde estaba Jonás a Tarsis, ¿verdad? La Biblia no especifica dónde estaba él. Y dice Jonás 1:5, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque pues, se les hizo muy raro que en una época que no había tormentas, se levanta una tormenta de la nada. O porque les falló el celular, ¿verdad? Decía soleado y de repente hubo una tormenta. Usted nunca ha visto su celular que dice sol, esto que lo otro, y después Dios cambia el clima inmediatamente porque Dios tiene el control, no los meteorólogos. Mi hermano le dice meteorólogos. Dice, y cada uno llamó a su Dios. ¿Por qué dice que cada uno llamó a su Dios? Porque en el barco había muchas culturas, muchas personas de otras provincias, de otros países, y cada persona tenía su diferente Dios, ¿va? Para adorar. Dios con D minúscula. Y echaron a la mar los enseres, empezaron a quitar el peso del barco para que no se hundiera. Es una de las estrategias de los marinos para que no se hundiera. Una vez nosotros, un motor del helicóptero se incendió, entonces nosotros tuvimos que tirar el peso del helicóptero para aligerar el helicóptero para que pudiéramos aterrizar. En el aire, los tiramos en el aire, en el desierto, las cosas. Y después cuando regresamos ya se las habían llevado otros. Los sillones, todos los enseres que teníamos, los tiramos. Así al igual, tiraron la carga, porque era un navío, me imagino que no solo transportaba personas, también era el servicio de UPS, era el servicio del post office o del correo. La gente mandaba sus paquetes o sus cajas a través de navíos. Entonces ellos se deshicieron de la carga. Quizás no de la comida, pero de la carga. Dice que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, empero, había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir.
Segunda señal de que Jonás tenía el Espíritu Santo. Primero, era profeta. Segundo, oraba a Dios. Tercero, tenía paz. Nadie puede dormir en una tormenta como esa más que Jonás. ¿Qué le pasó a Jesús en el lago de Galilea, en el mar de Galilea? En una embarcación mucho más pequeña que de la de Jonás, que los expertos marineros de sus discípulos que nacieron con una caña de pescar, Pedro. Su primer sonaja de Pedro debe haber sido una caña de pescar. Les agarró una tormenta en el mar de Galilea y ya mero se volteaba la nave y vieron al maestro dormido ahí en la popa. Dice, levántate, Señor, porque nos morimos. ¿Y Jesús qué dijo? Nada más se volteó y dice, viento, silencia. Y dijo que hubo una gran bonanza. No sé, ¿sabe qué es una bonanza? Cuando no se escucha nada, ni siquiera los grillos. Entonces, le pasó exactamente lo de Jonás. ¿Se fija? ¿Por qué? Tenemos que relacionar esto porque esto es escatológico. Porque todo lo que es escatológico, hay un espejo que se repite como un círculo. ¿Se fija? Primero le pasa a Jonás, después le pasa a Jesús. ¿Se fija? Todo es escatológico. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. ¿Se fija? Como todo encaja, como Dios tiene el plan perfecto. Y dice Jonás 1:6, y el mastre quiere decir el preparador, capitán, ¿verdad? El mastre es preparador de la nave, se acercó a ellos y le dijo, ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, pero Dios con D mayúscula porque es el Dios verdadero, los demás otros dioses eran copias, ¿verdad? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, no vamos a morir. Y dijeron cada uno de sus compañeros, Jonás 1:7, el contexto general, dice, venid y echemos suertes, ¿verdad? Para saber de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, ¿verdad? Echaron piedras, echaron unos dados, quizás sacaron la baraja, ¿va? A ver a quién le caía pero sabía que hasta en las suertes Dios tiene el control. No, usted no lo sabe, que usted cuando se va a un casino, se va a un lugar, usted cree que es su suerte. Hasta Dios tiene el futuro en sus manos. No es suerte. Y si a ti algo te pasa, no es suerte, es bendición. Entonces ellos echaron suertes, Dios lo permitió para que supiesen quién era responsable de esa tormenta y la suerte cayó en... Porque si Dios no interveniera en las suertes, hubiera caído en otro marinero. ¿Se fija? Dice Jonás 1:8, entonces ellos dijeron, declaramos ahora porque nos ha venido este mal, que este oficio tienes. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Va? Lo entrevistaron a Jonás. ¿Quién eres? Profeta de Dios. Eso es su profeta. ¿Va? No voy a decir porque a las suertes Dios tiene el control, no se me va a ir al casino porque Dios aborrece que tú apuestes. ¿Va? Los verdaderos cristianos no apostamos ni compramos boletos de lotería. Entonces dice, ¿qué oficio tienes? Soy profeta de Dios. ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de Judá, vengo de Israel o vengo del norte de Israel, ¿verdad? Dice, ¿de cuál tierra eres? De Palestina. ¿De qué pueblo eres? Judío. Bueno, ya cuando oyeron judío, los otros sabían que ellos adoraban un Dios invisible, ¿verdad? Y le respondió, soy hebreo soy, y temo al Señor, el Dios del cielo. Jonás nunca dijo el Dios de los cielos, porque nada más hay un cielo. ¿Se fija? Que se puede dividir, pero dice el Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. O sea, al Dios que yo temo, hizo esta tormenta, hizo este mar, hizo la tierra. Dice, y aquellos hombres, Jonás 1:10, dice, temieron de sobremanera. ¿Por qué?
Porque ¿sabías tú cuando hablas la palabra de Dios la gente teme? Cuando tú hablas de la palabra de Dios correctamente, cuando un profeta de Dios habla correctamente, la gente va a temer porque Dios está hablando a través de esa persona. De sobremanera, dijéronle, ¿por qué has hecho esto, Jonás? ¿Por qué te embarcaste si no obedeciste a tu Dios? Porque Jonás no les dio santo y seña, no, es que me mandaron a Nínive, no, nada más le dijo, soy hebreo y yo temo al Dios, o sea, él no les soltó la sopa. O sea, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era su propósito? No, nada de eso. Entonces dijo, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron en las palabras de Jonás que huía delante del Señor porque él mismo, Jonás mismo, se lo había declarado. Yo me quise esconder de Dios, yo me quise ir a otro lado, pero yo temo a mi Dios, ¿verdad? Entonces él mismo Jonás le está diciendo a los marineros que él es el responsable, que él tiene la culpa. Él aceptó su culpa. Eso es lo más importante que tú debes aprender. ¿Tú aceptas tu culpa? Porque hoy en día mucha gente no acepta su culpa. ¿Tú aceptas tu culpa? ¿Tú aceptas cuando tú le fallas a Dios? Dijéronle, Jonás 1:11, el contexto general, para que hagamos, ¿qué vamos a hacer para que el mar se tranquilice? ¿Qué haremos para que el mar se quiete? Porque el mar se iba embraveciendo, enfureciendo más y más y más. O sea, el mar ya, imagínense, si se quería romper la nave, imagínense cómo estaban en esos momentos. Yo creo que estaban hasta amarrados los marinos, ¿verdad? Y dice el Jonás 1:12, y le respondió, tomadme. Pero fíjense, ¿quién se sacrifica? O sea, Jonás no huyó de la presencia de Dios y los marineros agarraron y lo echaron, no. Jonás está sacrificando. Ponga mucha atención. Dice, y le respondió, dice, tomadme y echadme al mar, que yo muera. No importa que yo muera. Y si ustedes se salvan, yo prefiero morir. Él se está sacrificando. Al igual que Cristo se sacrificó por todos nuestros pecados. Y dice, os quietara. Pero hay una diferencia aquí entre Cristo y Jonás. Jonás había hecho el pecado. Nuestro Jesús no había hecho ningún pecado. ¿Se fija? Pero es lo mismo escatológicamente. Dice, porque yo sé que me ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. ¿Por qué? Por mi culpa, dice Jonás, ¿va? Dice Jonás 1:13. Y aquellos hombres, fíjense, Jonás dijo, yo soy el culpable de esta desgracia, yo soy el culpable de que este mar se enfureció, se embarbeció y quiere romper este barco a la mitad. Tírenme a mí, échenme a mí por la borda, sacrifíquenme a mí para que ustedes se salven. Pero aún así los marineros no escucharon a Jonás. Ellos quisieron regresar la nave al puerto. Dice, y aquellos hombres trabajaron para tornar la nave a la tierra. O sea, querían salvarse y salvarse a Jonás. O sea, no podemos viajar, vamos a regresarnos. Dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Les impidió que ellos pudieran regresar. O sea, su intención no era de tirar a Jonás, pero tiraron a Jonás porque era el último recurso. Dice Jonás 1:14, entonces ellos clamaron al Señor y dijeron, rogamos ahora, Señor, que no parezcamos nosotros por la vida de aquel hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho lo que como has querido. Ellos empezaron a clamar al Dios de Israel, ¿va? Los marineros. Y tomaron a Jonás y lo echaron, echándole al mar. Y inmediatamente cuando lo tiraron, el mar se aquietó. El mar se aquietó. Haz de cuenta que pasó lo mismo cuando Jesús dijo, detente tormenta, el mar se aquietó y hubo bonanza y todos se quedaron, wow. ¿Por qué es muy importante esa historia? Porque hubo testigos. Los que viajaban en ese navío vieron lo que sucedió. Vieron que al momento de tirar a Jonás, ¿qué pasó? La tormenta, una tormenta haz de cuenta, huracán número 9, bajó ni a tormenta tropical, bajó a
rápido. Jonás 1:16 dice, y temieron aquellos hombres al Señor, temieron aquellos hombres al Señor, temieron aquellos hombres al Señor y ofrecieron sacrificio al Señor, ¿verdad? Temieron esos hombres al Señor y ofrecieron sacrificio al Señor y prometieron votos. Entonces tenía alguna noción de los que iban dentro del barco. Quizás había otros judíos, quizás había otras personas de Judá, quizás había otras personas de Israel. Ellos dijeron, pues vamos a ofrecerles sacrificios al Señor. ¿Qué hicieron? Quizás llevaban animales vivos, los sacrificaron en el barco. Los sacrificaron porque esa es la única forma de adoración en el Antiguo Testamento, ofreciendo sangre. Entonces ofrecieron sacrificios y también prometieron votos. Prometieron votos. Dios, ahora reconocemos que tú verdaderamente eres un Dios real, como lo dicen los israelitas, eres un Dios invisible, ¿verdad? Y dice el 17, el contexto general, mas al Señor había provenido o había preparado un gran pez que se tragase a Jonás, dice las Sagradas Escrituras. Dios ya tenía un pez listo para que se tragase a Jonás. Dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Dios ya tenía una ballena ahí esperándolo para que se lo tragara. No dice que se lo comió, porque si te enseñaron en la escuela bíblica que se lo comió, entonces masticaron a Jonás. No, se lo tragó, ¿verdad? Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Y dice Jonás 2:1, ¿verdad? Ya el segundo capítulo dice, y oró Jonás desde el vientre del pez al Señor su Dios, ¿va? Y por eso muchas veces nos enseñan, no, que tú tienes que orar, no importa el lugar, en cualquier lugar, no importa. Y oró Jonás desde el vientre del pez al Señor tu Dios. Su Dios, dice, quizás me equivoqué. Entonces Jonás dentro del vientre, ya vemos que tenía el Espíritu Santo, era un profeta, ¿verdad? Tenía paz porque pudo dormir a través de la tormenta. Y número 3, tenía comunión con Dios. Sabía que en el Antiguo Testamento, si tú no tenías comunión con Dios, Dios no te podía escuchar. Por eso David en muchos de sus salmos dice, por favor, Dios, escúchame. Porque sus oraciones no eran contestadas, porque únicamente cuando el Espíritu de Dios baja, ellos tenían comunión. Jonás 2:2 dice, y clamé de mi aflicción al Señor. Esa es la oración de Jonás. Él no solo oró, él lloró y gritó y clamó mi aflicción al Señor y él me oyó del vientre del infierno, ¿verdad? En muchas Biblias pusieron del seno del Seúl, ¿verdad? Porque hay el seno de Abraham, seno del Seúl, pero es el infierno. Clamé y mi voz oíste, porque él ya pensó que se iba a ir al infierno, porque desobedeció a Dios y luego se lo tragó un pez. ¿Qué esperaba Jonás? ¿Que se iba a ir dónde? ¿Al cielo? No lo creo, ¿va? Y dice la Biblia, ¿va? Seguimos adelante. Y dice Jonás 2:3, me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, tus ondas y tus ondas y olas pasaron sobre mí. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces, fíjese muy bien la oración de Jonás. Me echaste en medio de tus mares, en medio de tus ondas y de tus olas. Jonás está reconociendo que las olas, los mares y las ondas son de Dios. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Por qué la gente hoy en día cuando se te cae un árbol arriba de tu carro y tú dices, ya, ¿por qué se cayó ese árbol? No le dice, Dios, se cayó tu árbol sobre tu carro, porque todo le pertenece a Dios. Pues se fija cómo Dios trabaja, cómo Jonás le está hablando a Dios, que él reconoce que él es soberano. Eso es reconocer que Dios es soberano, ¿verdad?
Cuando usted vaya allá a África, diga, Señor, me mordió tu león. Porque ¿de quién es el león? De Dios. ¿Verdad? Entonces vemos esta historia que muchas veces la escuchamos, mucha gente piensa que es fábula, pero muchos científicos han dicho que una persona realmente sí puede sobrevivir adentro de una ballena porque da la casualidad que la ballena es un mamífero, como un delfín, y tiene un compartimiento de aire. Y luego dice Jonás 2:4, y yo dije, echado soy delante de tus ojos, ¿verdad? Echado soy o desechado delante de tus ojos. Mas yo veré tu santo templo. O sea, él anhelaba ir a su santo templo. Jonás era una persona de que obedecía la ley, que iba por lo menos 3 veces, subía a Jerusalén. ¿Se fija? Era conforme al corazón de Dios. 5 dice, las aguas me rodean hasta el alma. Rodéame el abismo. La ova se enredó en mi cabeza. Eso es muy importante que tú aprendas. La ova se enredó en mi cabeza. ¿Saben lo que es la ova? Las algas. Las algas se le enredaron en la cabeza. ¿Sabía que a Jesús también le pusieron algo en la cabeza que se llama corona? ¿Sabía eso? ¿Sabía que a Jonás también le hicieron una corona, pero no de espinas, de algas? ¿Por qué? Porque él está representando a Cristo. Es una cristofonía que sucedió en el Antiguo Testamento que va a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Se fija? ¿Cómo ya vamos entendiendo? Es una profecía. La historia de Jonás no es una historia, es una profecía. Y dice Jonás 2:6, descendí a las raíces, muchas Biblias pusieron en los cimientos, ¿va? De los montes, o sea, hasta el Seúl, hasta el infierno, de la tierra. Echó sus cerraduras, ¿verdad? Sus cerraduras, sus cerrojos, dicen en algunas Biblias. Mas tú sacaste de mi vida de la corrupción. Porque dice en otras Biblias, dice, me sacaste de la sepultura. No me sacaste de la sepultura, me sacaste de mi corrupción. Porque yo me corrompí, porque no te quise obedecer, no quise ir a Nínive, porque es una ciudad de endemoniados, es una ciudad evil, es una ciudad con odio jarocho. Y ahorita lo vamos a ver por qué no quería ir a Nínive. No porque Nínive era otra ciudad gentil, no. Nínive es una de las ciudades principales más malas que ha existido en la historia, como Sodoma y Gomorra. Y dice Jonás 2:7, cuando mi alma desfalleciere en mí, dice, porque ya sé que voy a morir adentro de este pez, dice, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, Señor. Y mi oración que entre hasta el lugar santísimo, a tu santo templo, porque ellos pensaban que esas oraciones llegaban al lugar santísimo, donde Dios las escuchaba, en el lugar santísimo, detrás del velo. ¿Se fija? Dice el 8, ¿va? Dice que los que guardan las vanidades ilusorias, ¿va? Muchas Biblias pusieron los que guardan cosas engañosas, ficticias, ¿va? Pero dice, guardan las vanidosas ilusorias, su misericordia abandonan. Y dice, y yo empero con voz de gratitud, muchos pusieron alabanza ahí, muchas Biblias, pero dice, con voz de gratitud, yo te doy gracias de todas maneras, que si me voy a morir y que mi oración llegue a tu lugar santísimo, y acuérdate de mi alma, Señor. Porque ya Jonás tenía la soga en el cuello. Más bien ya estaba dentro del pez. Mi voz de gratitud sacrificaré y pagaré lo que prometí. O sea, pagaré lo que prometí, porque Jonás sabía, Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre y él estaba dando su misma sangre como sacrificio. ¿Se fija? Aunque Jonás sabía que él no era un cordero sin mancha y sin arruga, pero aún así él lo pensó así. Y dijo, pero lo más importante, dijo que la salvación le pertenece al Señor. En muchas Biblias quitaron pertenece al Señor. Y 10, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, ¿Dios puede mandar a los animales a hacer algo? Claro que sí. Pero a los humanos no,
Por eso les dio libre albedrío hasta que tengan al Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Verdad? Agarró, vomitaron a Jonás, ¿verdad? Le cayó mal, a lo mejor le cayó mal a la ballena Jonás, ¿va? Le dio reflujo con Jonás y lo sacó para afuera. Y dice el versículo principal, ya vamos a cerrar, ponga mucha atención. Mas él respondió y dijo, generación mala y adúltera, ¿a quién? A los más religiosos, a los que se decían conocer a Dios, a los que enseñaban la Torá y las Escrituras. Demanda señal, mas yo le daré la señal de Jonás el profeta únicamente. Porque con tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Eso quiere decir exactamente, no por lo que tú hables. Porque tú serás justificado si tú eres redimido por Dios y tú hablas lo de Dios y hablas el evangelio a otros. ¿Se fija? Pero si tú no has sido redimido y no declaras el evangelio, las buenas nuevas de salvación a otros, serás ¿qué? Condenado. ¿Se fija? Porque una señal de ser redimido y ser comprado con la sangre preciosa de Cristo es predicar las buenas nuevas de salvación de Él. Por esas palabras tú serás condenado o serás justificado. ¿Por qué? Porque hay una respuesta de Dios que ya está en ti. Y dice, y los varones de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí dice Jesús, mayor, grande está en este lugar. ¿Sabía que Nínive fue la ciudad que el primer anticristo fundó, Nirro? ¿Sabía que la maldad reinaba en esa ciudad? ¿Sabía que Nínive escuchó lo que le pasó a Jonás? Llegaron los navíos, llegaron el navío y estos dijeron, pues aquí un judío que le teme a Dios, lo tiramos a la borda y el mar se aplacó y le temimos a gran Dios, que hasta nosotros gentiles le empezamos a hacer sacrificios. Pues Nínive, siendo una gran ciudad, una de las ciudades más grandes que había en esos tiempos, la ciudad más grande después de Babilonia, la segunda ciudad, se arrepintió, porque escucharon lo que le pasó a Jonás. Por eso dice Jesús, muchos van a escuchar que alguien resucitó de los muertos y no van a creer. Mejor unos gentiles, mejor una ciudad, una gran ciudad que fue edificada por el anticristo, creyó y toda esa generación fue redimida. Y ellos mismos que son redimidos, ellos van a levantarse contra juicio contra Israel. Porque quizás de muchos de Nínive serán jueces en el milenio. ¿Se fija? ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás, siendo pecador, se sacrificó a sí mismo por su pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, no teniendo ningún pecado, se sacrificó por todos los pecados. ¿Se fija? Esa es la señal de Jonás, que él hizo ese sacrificio voluntario. Los judíos se veían perfectamente de lo que Jesús estaba hablando, que el mismo Jonás se dio a sacrificio para que los marineros de ese navío no se perdiesen y no muriesen. Y hubo una gran redención, hubo una gran cosecha. Estamos hablando de una ciudad que tardaba 3 días en cruzarla. Y dice que la ciudad creyó. No creyeron 2 o 3 o 4, la ciudad creyó. O sea, Dios lo está diciendo que si una ciudad, un pueblo, que la fundó Satanás, el anticristo, pudo creerle a Dios, y otros no le pueden creer. Dios pone ese ejemplo, como la ciudad más malvada de ese tiempo pudo creerle a él, y los que son israelitas no le creyeron. Pero hay una solución, ¿verdad? Porque hoy en día no te tienes que sacrificar tú como Jonás, sino tú tienes que creer en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la única que puede
redimir, es la única que puede acabar esa enemistad con Dios, ¿verdad? Dice en la joya de la Escritura, Efesios 1:13, por el cual también esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste, la salvación es por creer, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya no vas a ser como Jonás, que se le salió el espíritu y se le cayó hasta el pelo abajo de una higuera. Vas a tenerlo para toda una eternidad. Y dice 2 Corintios 4:4, ¿por qué muchos no creen a Jonás? ¿Por qué muchos no creen a Dios? Porque el Dios de este mundo les ha cegado su entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es el evangelio glorioso, que es la imagen de Dios. ¿Va? No nos podemos ir sin predicar el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas que hizo Jesús. Así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesucristo también estuvo 3 días y 3 noches para vencer la muerte y poder hacernos una nueva criatura. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar, pagando nuestra deuda de nuestros pecados, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Él pagó con su propia sangre y compró a su preciosa iglesia. Y si tú tienes fe en esa sangre, puedes ser sellado con el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta predicación. Padre, espero que hoy entendamos la verdadera señal de Jonás en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.